Hola a todos y todas, gracias por estar con nosotros este último día y último panel de nuestro festival Al Sur del Sur, organizado por el Calpon Lab con la ayuda de Corfo, la Universidad del Desarrollo y Red Hat. Hablamos anteriormente de cómo se está incentivando desde el mundo público y privado la innovación y ahora conversaremos de cómo se está disponibilizando la tecnología para que todos podamos crear y solucionar problemas que nos movilizan desde Atacama hasta Puerto William. Para eso contamos con la participación de Javier Figueroa, CEO de Cinda y director del Fab Lab Atacama, Tomás Vivanco, director del Fab Lab Austral de la Universidad Católica, y Camilo Rodríguez, director de Innovación y Desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por querer colaborar con nosotros. No quiero adelantar absolutamente nada porque ustedes son los expositores y tienen todo que decir en estos temas. Así que vamos a partir con la primera pregunta introductoria, en donde les pedimos que cada uno nos cuenten cómo definen sus proyectos, qué están haciendo, lo que quieran contarnos en 5 minutos. Tomás. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación a conversar. Siempre es súper bueno poder ir uno a escuchar a otras personas que están haciendo cosas similares o muy distintas, para que uno vaya aprendiendo, de empezar a transformar las metodologías. Y también las felicito por todo el trabajo que están haciendo ustedes en Puerto Natales, que estamos justo al norte y al sur de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Entonces, interesante lo que está pasando. Y lo que nosotros hacemos en el Fab Lab Austral, primero tratamos de poner una visión y decidimos llevar un laboratorio de fabricación digital al fin de la cadena de suministro mundial, en donde todo llega por barco, inclusive la energía. Pero también en este lugar, que es el fin de la cadena de suministro, no hay conexión hasta la fecha, cuando inauguramos el laboratorio, de Internet en banda ancha. Por lo tanto, fue el primer laboratorio de fabricación digital sin Internet de banda ancha. Y también lo instalamos dentro de la isla Navarino, que es un ecosistema mundial, es reserva mundial de la biosfera, por UNESCO, que tiene una de las aguas más limpias del mundo, dado que la industrialización o los efectos del calentamiento global aún no han llegado a la isla Navarino. Entonces nos crea como un ambiente y una especie como de oportunidad de poder desarrollar una metodología original, en la cual podamos empezar a entender que podemos construir nuevas maneras de relacionarnos con los territorios. Entonces, nosotros entendimos de que todas las zonas rurales de todo el mundo, la verdad es que no son zonas rurales, son más bien infraestructura de la zona urbana. Para que tú tengas en tu supermercado o en tu almacén más cercano un kilo de manzana o de pera, lo que sea, eso depende de un montón de hectáreas que están plantadas en zonas urbanas, que son infraestructura para que sirvan como recursos para que uno pueda vivir esa vida urbana. Entonces la pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo mantener la condición de vida rural en una ciudad pequeña, pero también llevando los efectos positivos que significa la globalización a través de las redes digitales y lo que las tecnologías digitales pero ofrecen distintos niveles, en una especie de pirámide de taxonomía de habilidades? Entonces, hoy día está inaugurándose la fibra óptica austral, el proyecto FOA, que va a conectar la última parte del continente americano, que es Puerto Williams y Tierra del Fuego, con internet de banda ancha. Inauguramos este laboratorio de fabricación digital, entonces pusimos a disposición esta grande infraestructura donde vamos a transferir datos y no objetos físicos por barco, para hacer que la comunidad sea la que pueda solucionar sus propios problemas y ser una comunidad resiliente. Entonces, para ello, trabajamos con todos los actores de la comunidad de Puerto Williams, con la comunidad Yagán, con los niños y profesores y docentes del colegio del Liceo Donald McIntyre, Griffiths, con gente de la Armada chilena, con habitantes civiles de todo el rango etario, con gente de la CONAF, etc. Entonces empezamos a articular el laboratorio que está dejando de ser un laboratorio de fabricación digital convencional y está transformando en un centro de producción y creatividad, en pos de crear una comunidad resiliente.
de ahí hemos desarrollado distintas actividades el año pasado, y de ahí, bueno, decidimos hacer un plan de implementación a 3 años plazo, y el primer año nos enfocamos 100% con niños, y desde los niños empezamos a traer a los padres. De los padres empezaron a llegar los distintos líderes de los distintos grupos de la comunidad, y hoy día hay una comunidad que ya está empoderada con el espacio, que se acerca, se creó, los niños autoorganizaron un club que le llaman el Club Fab Lab. La gente de la comunidad ya está demandando, va a golpear la puerta todos los días para fabricar sus propias soluciones. Estamos construyendo un repositorio de los mismos proyectos que ha hecho la comunidad. Entonces, en ese proceso hemos hecho, a la inversa de cómo se hace un Fab Lab normal, hemos entendido que las tecnologías digitales se pueden como descolonizar, en el sentido de que a veces uno viene con ciertas miradas desde Santiago o miradas como tan globales, tan tecnologizadas, pero las comunidades tienen necesidades propias y tienen maneras de hacer las cosas propias. Entonces, esa manera, esa metodología única, la celebramos dentro del laboratorio. Entonces, lo que hacemos fue disponer esta plataforma y sugerir ciertas cosas a la comunidad, pero después dejar que 100% de la comunidad sea la que se empodere del espacio y por consecuencia sea la que apunta a transformarse en una comunidad resiliente y sustentable en el tiempo. No sé si lo dice bien en el tiempo. Perfecto. Justo pasaron los 5 minutos. Camilo, Javier. Javier, que ya está con el micrófono prendido. Vale. Hola, primero saludarlos a todos, a la comunidad que está mirando este tremendo festival, obviamente a los invitados, a Camilo, a Tomás, que nos conocemos hace bastante tiempo ya. Te agradezco un poco el impulso del inicio cuando partimos con este sueño. Y obviamente a ustedes, Javiera, Sofi, por este tremendo trabajo que están haciendo desde un rincón ahí donde se está cayendo el mundo, pero haciendo patria. Contarles que a diferencia de ustedes, yo estoy en el otro lado del país. Estamos aquí en el desierto más árido del mundo, en el desierto de Atacama, en Antofagasta precisamente. Yo soy fundador de Fab Lab Atacama, que es un Fab Lab como lo conocemos todos ya en estas temáticas que hemos logrado conocer. Y yo les diría que hace 2 o 3 años nos organizamos, nos pusimos de acuerdo con otro Fab Lab Santiago, y creamos CINDA, que es un centro de innovación y diseño avanzado, que es una organización que buscamos disponer de una plataforma de innovación para desarrollar investigación aplicada y desde el diseño y ejecutar proyectos con impacto en la sociedad en su conjunto. ¿Vale? Buscamos básicamente, hemos definido nuestro ámbito de acción en 2P más una F que le hemos puesto, ¿vale? Las 2P tienen que ver con 2 presentes, que el primero tiene que ver con el diseño para el cambio climático. Nuestro Fab Lab y nuestra organización está conquistada por mucha gente que son desde el ámbito del diseño, arquitectos, diseñadores, ingenieros industriales. Y el segundo tema es, que también es un presente, que es el diseño de ecosistemas de aprendizaje profundo. Y mediante estos 2 presentes de los cuales hacemos proyectos, desarrollamos iniciativas, buscamos empezar a entender un siguiente tema que tiene que ver con las nuevas geometrías de los contratos sociales. Nuestro Fab Lab en general está muy anclado en estas 2 presentes, como les decía, en el diseño para el cambio climático y en el ecosistema de aprendizaje profundo, y desde ahí donde desarrollamos nuestros quehaceres, ¿vale? Y en lo primero, en el tema de los sistemas de aprendizaje, nuestro Fab Lab abastece el ecosistema macroregional de Chile, del norte de Chile, con una serie de diseños que tienen que ver con la educación y con el aprendizaje. Desde ahí hemos desarrollado una serie de programas que partió con el diseño de la nueva asignatura de tecnología para la educación chilena, basada en nuestros principios que tienen que ver con básicamente la fabricación digital, el diseño digital, las metodologías de aprendizaje basados en proyectos, ¿cierto? Y en esa lógica pudimos diseñar una nueva forma de entender la educación tecnológica, y avanzamos en ese mismo proceso a la construcción de lo que se llama electividad, ¿vale? En eso hemos desarrollado una serie de ramos o asignaturas que tienen que ver con la especialización que tienen los jóvenes de la macrozona norte en tercer y cuarto medio a través de las asignaturas de electividad.
Ahí desarrollamos asignaturas como, por ejemplo, bioremediación, biominería. Estamos trabajando con diseño digital. Le enseñamos a los jóvenes desde los software hasta las máquinas, pasando por las metodologías. Luego de ello nos dimos cuenta que uno de los graves problemas que tenemos en Chile en general tiene que ver con la docencia, ¿cierto? Y los profesores. Es como todos los caminos llegan a Roma para poder tener una educación de calidad en nuestro país. Y en ese ámbito lo que hicimos fue desarrollar una serie de cursos de especialización para docentes de distintos ámbitos, no solo profesores, sino que llamamos docente a cualquier persona que finalmente traspasa o enseña algún tipo de aprendizaje. Y en eso hemos desarrollado una red que ya alcanza más de 1.500 profesores que hemos podido capacitar. Hemos desarrollado una serie de iniciativas que tienen que ver con los jóvenes y con los profesores. Y en un segundo ámbito, estamos trabajando ahora muy en concordancia con la comunidad en una plataforma de habitabilidad urbana a través de sensorización, de Internet de las Cosas, del Big Data urbana, que nos permite entender o buscar entender cuáles son las problemáticas que tienen estas comunidades y poniendo la tecnología a un costado de ellos, nunca encima de ellos ni poniéndola por delante, sino que a un costado. Mejorar en los canales de comunicación que tienen hoy día las comunidades con sus autoridades, para desde ahí poder mejorar la performance de las ciudades, crear ciudades más justas, más sustentables y resilientes. Muy entretenido y muy interesante lo que están haciendo en Atacama. Camilo. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Voy a describir un poco en lo que estamos. Ya llevamos un par de años intentando focalizarnos en temas relacionados con educación y tecnología, y por otro lado una vinculación más relacionada como cómo las tecnologías o investigación en tecnologías puede generar un impacto más directo en la sociedad. Y básicamente en un lado creamos una academia que se llama Maker Campus, que esto es una academia que permite la especialización o jóvenes, sobre todo está destinado para preuniversitarios, aprendan más sobre las distintas tecnologías con un sistema de profundización de niveles, y evidentemente esto ha permeado en tener que hacer también vinculaciones con docentes y los mismos espacios educativos en colegios. Y por otro lado, que creo que es lo que más es atingente a lo que tratan en este festival, es nosotros creamos un centro de investigación en tecnologías para la sociedad que se llama CEMAS, que es un agrupamiento de distintos grupos de investigación donde el foco es, hay tecnología utilizada, pero el foco es cómo es investigar más bien el impacto o cómo está generando impacto dentro de la sociedad en tres ámbitos, lo que sería el medio ambiente, temáticas de salud y temas relacionados con temáticas más societales. Los distintos laboratorios están generados de manera muy modular, es decir, pueden crearse dependiendo de una contingencia. Por ejemplo, un último laboratorio que recién se creó es sobre accesibilidad extrema. Nos dimos, por ejemplo, ahí cuenta de la necesidad de estar tratando estos temas. Y está creado de tal manera de que alguno puede desaparecer y volver a crearse, etcétera. Y actualmente ya hay alrededor de 35 investigadores y profesionales trabajando en estos diversos proyectos, y ha crecido de manera muy orgánica, consolidando, digamos, la parte de generar investigación en estas áreas, investigación de vanguardia. Pero uno de los temas que estábamos más faltantes y que originó todo esto fue la relación mucho más local. Y debido a eso, en lugar de pensar que teníamos que centralizar esto en laboratorios con infraestructura interesante en una o dos ciudades, que es donde estamos actualmente la universidad, decidimos empezar a partir con una dinámica de búsqueda de nodos y creación de nodos locales. Y esto es enfocarse en lo que estamos denominando como lo ultra local. Es decir, por ejemplo, dentro de Santiago tenemos un laboratorio de la ciudad de Santiago, junto con la municipalidad, se enfoca en temáticas de Santiago Centro, con Providencia también, pero esto ya empezó a permear a otras regiones. Ahora estamos con la región del Maule, en la ciudad de Talca,
Y esta idea de buscar la ultralocalidad es lo que nos llama mucho la atención, donde básicamente nuestros laboratorios son creados a partir justamente de cómo se identifican los problemas locales con los socios locales. Nosotros ya habíamos partido sin llamarle nodos este tipo de proyectos en Pomaire, en Tumbes, que son comunidades de la región metropolitana, de la octava región, en donde el proceso, digamos, de trabajo con ellos, con estas comunidades, vino desde ellos y así nos fuimos creando cómo la tecnología podría juntarse desde la artesanía hasta la pesca artesanal, etcétera. Y nos dimos cuenta que nuestras líneas de investigación derivaban de ese trabajo con comunidades. Por lo tanto, queremos ahora devolver un poco la idea de que la investigación en las universidades no puede quedarse dentro de los laboratorios únicos en sus propios lugares y debemos de cambiar también quiénes son los actores de esas investigaciones y cómo se utilizan. Así que esta idea de los nodos es lo que nos interesa, que se empiece a generar. Como te cuento, ya llevamos un par de nodos y esto lo que significa es que son espacios físicos en donde tenemos la posibilidad de estar trabajando nuestros propios proyectos de investigación, pero sobre todo es la justificación de decir, estamos aquí, podemos conversar. Y creo que muchas veces eso es lo que hace falta cuando queremos demistificar lo que hacen los científicos, lo que hacen los ingenieros, los diseñadores, los académicos, y tenemos que acercarnos mucho más a lo que realmente estamos viviendo y buscar ese valor de la ultralocalidad. Parece que ese es el punto en común entre todos, que todos quieren trabajar con la comunidad, o sea, que ellos sean los co-creadores de las cosas y que las soluciones también les sirvan y las ocupen en el tiempo. De hecho, ustedes adelantaron la siguiente pregunta. ¿Cómo lo están haciendo para vincularse con la comunidad? ¿Cómo ha sido el resultado? ¿Qué les llama la atención? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido un proceso lento? ¿Ha sido rápido? ¿En verdad están todos súper motivados? Cuéntenos un poco de esa experiencia con la comunidad propiamente tal. Mantenemos el orden, así que no sé. Bueno, en nuestro caso como algo comenté, hemos hecho un proceso muy decolonizador, en el sentido de no queremos ser nosotros las caras visibles del laboratorio, quienes estamos detrás del laboratorio. Creo que lo primero fue cuestionarnos como el rol del liderazgo, sentado alguna persona, en el fundador, en el director y tal, y que aparecen, y eso está súper común, como por lo menos en la red del laboratorio, y dejar construir realmente liderazgos horizontales, que sea el poder o que la fuerza y la energía esté alojada al interior de la comunidad. Entonces, nosotros no trabajamos con la comunidad, sino que tal vez trabajamos que es distinto, como que tratamos de disponer de herramientas para que sea la comunidad la que desarrolle, y si es que nos necesitan, genial, y si no necesitan, mejor. Y eso es un poco lo que queremos fomentar, esa autonomía. Y para eso nos dimos cuenta de que buscamos la profundidad más que la horizontalidad, en el sentido de que tal vez no queremos impactar, o sería ideal, pero no nos cuestionamos de buscar a toda la comunidad de Puerto William, sino que ojalá trabajar con quienes realmente podamos y llegar a ese nivel de profundidad para poder hacer esa transformación significativa. Entonces el trabajo de la comunidad es pasar de diseñar un producto, un sistema, a transformar una persona, como una transformación de vida, por así decirlo. Entonces, el trabajo ha sido bien uno a uno, muy puntual, y dentro de la comunidad de Puerto William, cuando la primera vez que yo fui a Puerto William me llamó la atención de que haya muy pocos espacios públicos donde la gente se encontrara. Yo soy de Viña, y me acuerdo en Reñaca cuando era chico había un famoso bowling, y toda la gente se encontraba fuera del bowling, y era lo más taquillero, lo más entretenido ir a la escalera del bowling a que te miraran. Pero en Puerto Williams no estaba eso. Entonces tratamos de lo primero que dije, bueno, ¿cómo ponemos un laboratorio en un lugar que pueda transformarse en hacer ese espacio público, que la gente, que sea accesible, que sea no solamente fácil llegar, sino también uno pueda hacer otras actividades? Entonces, por eso trabajamos con los niños con los papás. A veces invitamos a los papás a buscar a los niños, le decíamos que la actividad terminaba a las 5 de la tarde, cuando terminaba a las 6, y lo esperamos con café. Entonces llegaban los papás, se coordinaban, se conocían, muchos fuera del liceo,
Y ahí se empezó a crear esta comunidad que hoy día es súper robusta y está demandando el laboratorio y la gente aprende por YouTube, llega con sus teléfonos, un tutorial y aprende a usar las máquinas por su propia cuenta, etc. Entonces hay un trabajo muy, muy de acoplamiento que le llamamos nosotros, que ocurre con el diseño de interacción, que es cuando ya esto se hace como una extensión de tu cuerpo, una extensión de la comunidad misma en laboratorio. Desde nuestro quehacer, claro, como bien lo señalaba Camilo y Tomás, lo que nosotros hacemos, generalmente todo se basa en la colaboración, ¿cierto? En el trabajo en equipo, en el trabajo comunitario. Y en eso es la esencia de lo que hacemos. Y como para dar un ejemplo de aquello, porque finalmente nuestra relación comunitaria es constante y permanente, dentro del programa que les comentaba recién de formación de profesores, de mejoramiento de la calidad de la educación, sobre todo en tecnología, lo que hicimos nosotros fue crear una red, ¿vale? Una red de colegios y de profesores. Esta red se llama Red EduLab STEM, que busca básicamente una red de educación en las áreas que STEM, que todos las conocemos, ¿cierto? Ciencia, tecnología, matemáticas y arte, porque le hemos puesto STEM con A y no sin A, porque es importante la A de arts, ¿cierto? Porque desde ahí, desde la creatividad, desde los procesos creativos, es donde creemos que está la clave para que los niños puedan desarrollar sus habilidades. Y en eso creamos un sistema muy entretenido que se llama Mini Labs, que lo que hicimos fue distribuir en esta red de 30 colegios una serie de kits y de mini laboratorios de fabricación digital, que lo que hacen básicamente es aprender a hacer, ¿vale? Que es nuestra esencia. Generalmente lo que habíamos visualizado es que hoy día, y se vio representado más aún con el COVID, lo que vimos es que básicamente todo se está transformando en una pantalla, en un digital, en un contacto o en una búsqueda de ese conocimiento a través de Internet. Pero vimos que el real aprendizaje profundo o significativo, como nosotros le llamamos, está en el hacer cosas. Entonces, lo que pusimos fue disponer en cada uno de estos colegios una serie de kits de impresoras 3D, kit de electrónica, para cortar botellas, y ahí desarrollamos 3 líneas de trabajo, ¿cierto? La línea de la fabricación y diseño digital, la línea de la electrónica y el pensamiento computacional, y la línea del ecodiseño o la sustentabilidad desde el ámbito del medio ambiente. Entonces, claro, nos fue súper sorprendente porque distribuir herramientas en los territorios nos permitió que muchos niños se empezaran a dar cuenta que esto no era solo ver YouTube o no solo descargar tutoriales, sino que había un aprendizaje muy trascendental en el hacer cosas. Y esto permitió que en cada comunidad, a través de estos laboratorios, pudieran desarrollar proyectos comunitarios, es decir, mejorar su colegio, mejorar su junta de vecinos, mejorar una plaza, mejorar los distintos espacios que tienen cada una de esas comunidades. Entonces, claro, realmente para nosotros ha sido tremendamente importante ser como un núcleo de una serie de satélites, que son estos mini labs, que andan dando vuelta por la ciudad y por distintas ciudades de la macrozona norte, y eso nos ha permitido claramente establecer un vínculo y una relación de cooperación con estas comunidades. Así que para nosotros ha sido trascendental este trabajo comunitario. Bueno, a ver, yo creo que no voy a intentar repetir. Evidentemente, el trabajar con comunidades, y aquí a veces, muchas veces denominamos la comunidad como el receptor, pero en realidad yo quiero tener otro tipo después de la experiencia trabajando con varias de ellas, para mí ya no sé quién realmente es el receptor, o quién es el que realmente aprendió, o quién fue el que finalmente se benefició. Eh, Como lo comenté anteriormente, varias de las líneas nuestras en investigación provienen de experiencias con artesanos en Pomaire, por ejemplo. Y entonces lo que hemos aprendido de ellos es invaluable, y también hay que reconocer eso, que no es solamente de lo que uno aporta, sino lo que a uno le aporta. Y es muchas veces lo que olvidamos cuando se trabaja con comunidades, lo vemos como ese lugar donde tenemos que ayudar o aportar y cómo nos vinculamos mejor, cómo les disponibilizamos herramientas. En realidad, y a veces uno empieza así, pero por lo menos en nuestra experiencia,
en algún momento se devuelve y es como en realidad yo me estoy llevando la mayor parte de los beneficios o mis estudiantes se los están llevando porque están realmente aprendiendo a ser mejores profesionales, por ejemplo. Entonces, esa relación simbiótica termina siendo, llega un momento en donde los mismos actores de la comunidad que hay que encontrarlos, que también hay que decirlo, que es complicado, no es llego, fácil, hablo, es un proceso como de amistad, o sea, como cuando tú te vuelves hasta llegar a ser un amigo o tener un noviazgo, hay todo un proceso, es exactamente igual y es un sistema de confianza en donde surge también una necesidad de no partir con la idea de la experticia que viene a un lado, pero también que ha sido siempre muy difícil, que las comunidades esperan también que uno, al ser denominado experto, venga a resolver. Y esa demistificación de lo que uno puede hacer o no, o realmente hacerles observar que ellos mismos han generado innovaciones locales, que ellos mismos no se dan cuenta o no las reconocen, ha sido parte de los principales desafíos, pero creo que se puede llegar a un momento en donde esto realmente converge y nos hace casi quitar las fronteras y las etiquetas entre quién es el experto, quién es el local, quién es el externo, y yo creo que llegar a eso es donde realmente se puede hacer trabajo con comunidades que sean para, con, entre o como uno quiera finalmente. Maravilloso. Las tres experiencias muy, muy, muy esclarecedoras para nosotras que también estamos empezando a trabajar en estos temas aquí. ¿Cuál es el proyecto, en un minuto cortito, que les ha robado el corazón, el que para ustedes sienten que ha generado más impacto o que su amor que les robó el tiempo en ese momento? Si nos pueden contar. Bueno, en mi caso el proyecto completo, y el proyecto completo es como un poco lo que decía Camilo, ¿no? Crear esas amistades o esas redes uno a uno entre personas, entre sentarse, ir a la persona al almacén, conversar con un niño, conversar con un apoderado, recibirlo, y tener ese diálogo tan uno a uno es lo más enriquecedor. Pero de todos los proyectos que hemos hecho hackatones para los niños, capacitación a profesora, hay una profesora de Puerto Toro que viaja en barco cada 2 o 3 semanas en un bote al laboratorio a fabricar su material didáctico para hacer clases a 2 niños en Puerto Toro. Y eso te conmueve, o sea, eso es, uno dice, chuta, fabricación distribuida, autonomía, un territorio, los grandes discursos que pueden hacer, a ver acá en Santiago, en otros lugares, te hacen todo el sentido del mundo. Y también me pasó que estamos también llevando un proyecto de investigación, de un fondar de investigación, con el Museo Martín Gusín, con el museo donde está expuesto toda la cultura yagán, en que, claro, estamos desarrollando un proyecto, hicimos unos talleres, y claro, y uno viene con todos estos super estudios de posgrado, y qué sé yo, como creencias todas, pero uno llega a veces con una idea de un prediseño, que trabajamos con las profesoras del Jardín Villa Uquica, del Jardín Infantil, llega a diseñar unas pequeñas canoas yaganes en corte láser, que eran tan sencillas, porque eran 3 palitos de madera, porque era lo que tenían en stock, porque no había, ya los barcos no estaban llegando en plena pandemia, entonces eran los retrasos de los materiales, tenían que fabricar 100 barquitos, o sea, 100 canoas yaganes, y creo que hay un proyecto muy bonito que cuando los fabrican estas planchetas de corte láser, se la entregan a los niños del Jardín Villa Uquica, y los niños de la comunidad yagán empezaron a ensamblar y empezaron a personalizar todas estas canoas. Entonces a veces la tecnología de fabricación digital, que yo hablaba de esto de descolonizar, finalmente aparece una cultura propia y simplifica los lenguajes que a veces uno tiene. Entonces creo que hay un proceso de aprender a desaprender de uno, que fue muy, muy significativo para mí y para todo el equipo, pero también existe este proceso inverso de apropiación de la tecnología para poder revalorizar una cultura. Y eso me parece lo más transformador y lo más, por lo menos a mí, lo más emocionante que me ha tocado estar. Y es una foto que uso siempre, que son 2 niños con la canoa yagán, con unas plasticinas personalizadas. Nada, igual que Tomás, yo creo que para mí es todo el proyecto, a diferencia quizás de lo que uno podría pensar de la red de fabricación chilena, latinoamericana o mundial. Nosotros somos un Fab Lab que es privado, es decir, es privado pero abierto, es decir, no estamos al alero de una institución o de una universidad o de alguien.
nosotros somos completamente comunitarios, es decir, se basa y se crea este Fab Lab para la comunidad. No para una comunidad específica, sino que para la comunidad en el más amplio sentido de la palabra. Y lo que hoy día nos está llenando el corazón a full tiene que ver con un bien público que estamos desarrollando en Antofagasta, un bien público Corfo, que tiene que ver con crear un nuevo canal de comunicación, como les comentaba recién, entre la gente y sus autoridades. Hoy día creemos que la pandemia, todo lo que está pasando, ¿qué les voy a decir yo a ustedes de eso? Porque todo lo hemos vivido en carne propia en cada uno de nuestros sistemas o de nuestras propias comunidades o incluso en nuestros hogares. Entonces hoy día estamos a través de la tecnología de sensorización distribuida y de bajo costo, más algunas plataformas con un poco de inteligencia artificial, estamos tratando de desarrollar un vínculo, un nuevo vínculo entre las comunidades y sus autoridades comunales y regionales, a través de la creación de plataformas que permiten visualizar proyectos urbanos, que permiten tener estas primeras aproximaciones hacia los nuevos espacios públicos que se requieren y todos los problemas que conlleva trae eso, ¿cierto? La basura, la contaminación del aire. Estamos muy entretenidos y creemos que estamos construyendo un desafío tremendo no solo para nuestra región, sino que para el país completo. Y esta plataforma, una vez que esté pública, porque es un bien público, nos va a permitir entender si es que efectivamente estos nuevos canales de comunicación los podemos crear y desde ahí fortalecer nuestra democracia y desde ahí también obviamente empoderar comunidades para poder construir ciudades mejores. Bueno, difícil la pregunta. Tal vez a riesgo de repetirme, pero seguramente el proyecto que por lo menos a mí me ha generado mayor, digamos, y cambios también, ha sido justamente uno de los proyectos, el proyecto probablemente más emblemático que hicimos en Pomaire, que fue el Chancho Sensor. Esta idea de vincular, digamos, el tema de los sensores y toda esta revolución de sensoramiento entre comunidades rurales tenía ya un grado, digamos, de novedad en su momento, estamos hablando de 2013, pero para mí más importante de esta idea de transformar una comunidad rural en una comunidad inteligente tiene que ver más como la imagen, la figura de que la artesanía, la greda, se convertía también en nuestro propio sistema que complementaba la electrónica. Recuerdo la conversación donde los estudiantes estaban planteando las distintas carcasas en 3D que había que hacer para estos sensores y cuando conversamos directamente con los artesanos dijeron, oye, pero la greda logra soportar el agua, la humedad se mantiene en niveles correctos, etcétera, entonces es porque no se hace esto con greda y los mismos artesanos empezaron ellos mismos a diseñar la imagen y ahí salió la idea de, oye, pues hagámoslo con chanchitos ya que son conocidos y se empezaron a hacer modificaciones de los chanchitos y creo que ahí genera esa cuestión donde el generador de ese chanchito, el señor Don Orlando, sigue siendo no solamente un amigo, tiene 60 años y para mí es un investigador igual que nosotros hemos mantenido eso. Yo creo que eso es súper importante. Y finalmente lo otro es que varias personas del grupo han logrado buscar eso que los mueve más allá de la parte de la pregunta de investigación y estos cosas más sentimentales en sus comunidades. Tenemos, por ejemplo, una técnico, próxima ingeniera mecánica que está trabajando con nosotros que decidió moverse a Talca y trabajar con la comunidad allá, porque ella originalmente, su familia es de Talca y pensó que podía generar mayor impacto ahí y nosotros se lo permitimos con este proyecto Nodos. Creo que eso también conmueve, de que uno finalmente logra estar trabajando en donde más siente que pueda generar un aporte. Los quería invitar a que cada uno de ustedes le haga una pregunta a algún otro de ustedes. A ver qué es lo que le llama la atención o si le quiere preguntar algo para el futuro o algo que aprender, lo que sea. Así que dejo la palabra a Tomás para que haga la pregunta que quiera a Javier o a Camilo. Ya, entonces le dejo el... No, ahora sí. No, les decía, voy a invertir el sentido del... Como Ya. iba yo después, Javier, así que le hago una pregunta a Camilo, pero Perfecto. la tengo que formular.
No, ¿cómo? A ver, y voy por un tema como contingente, ¿no? Porque es interesante esto, por ejemplo, en el caso de Pomaire. Me tocó una de las, bueno, ahora hace poco estamos publicando ahora un libro, está en impresión, de la artesanía digital, y con toda la red latinoamericana de Fab Labs, hablamos de varios casos, etcétera. Y una imagen que usé en el libro fue un chanchito de Pomaire roto, y arriba había un chanchito de Pomaire pintado de hombre araña. Entonces, claro, ¿por qué? Porque la gente de Pomay no estaba vendiendo los chanchitos tradicionales, pero sí estaba vendiendo estos chanchitos personalizados. Esto me acordé a raíz de lo que tú comentabas. Entonces, ahora que miramos hacia el futuro, va a escribir una nueva constitución, etcétera. Mi pregunta es cómo ve el desarrollo tecnológico, pero en comunidades rurales, y cómo poder desarrollarnos como país o cómo poder ayudarnos a desarrollar las comunidades tal vez que están más alejadas de la zona centro del país o que están cerca de la zona centro, pero que no pueden disfrutar de esta gran capital de Santiago y los beneficios, o estar en Concepción, etcétera. Con el caso, por ejemplo, de los artesanos de Pomaire, ¿no? Que hay una preocupación tecnológica con el desarrollo de los sensores. ¿Cómo ves eso como para el futuro? Yo personalmente, a ver, un poco lo que se gestó allá es que nos dimos cuenta que esto no se resolvía con las grandes tecnologías que venían siendo integradas desde fuera. Para mí tiene que ver con, a veces pensamos que ya las tecnologías están y que ahora hay que llevarlas. Pero en general, en realidad lo que está faltando es más tecnología. En el caso de materiales, por ejemplo, los expertos en materiales son los artesanos. Eh, entonces, si logramos conjuntar la experticia de la manufactura tradicional con, no sé, conocimientos técnicos de nuevos acercamientos que pueden venir de otros lados o en otros artesanos de otros lados, yo creo que ahí podemos empezar a generar realmente nuevas revoluciones tecnológicas en áreas como los materiales, como para poner ejemplo. Y yo creo que a veces nos olvidamos y a veces se olvidan las mismas comunidades que ellos tienen, digamos, innovaciones locales tremendas, solamente que muchas veces no se conectan. Ahí está el chanchito. Eh, y básicamente nos ha tocado tener que juntar, oye, tal artesano generó una nueva modificación en su torno y es mucho mejor, o el horno, no era necesario ir desde esa. A veces los ojos externos lo que hacen es vincular. Y lo que yo creo que hacia donde yo veo es que tenemos que generar un mayor empoderamiento. No se la creen. Esa es la primera. No se la creían, no creían que el chancho sensor, hasta que don Orlando vio que empezó a salir en la prensa y unos gringos fueron a filmarlo para hacer un documental, ahí como que empiezan a creérselo. Pero yo creo que tiene que ver un poco con creer que lo que están haciendo realmente tiene un impacto más allá de su propia comunidad. Y eso también lo que intentamos hacer. Yo creo que finalmente entornos como el de Santiago hay muchos en el mundo, pero hay mucho más entornos como Pomaire en el mundo. Entonces, soluciones o maneras de proceder que son altamente replicables y que salen ahí pueden generar mucho mayor impacto más allá de las fronteras. Y yo creo que falta también pensar que creo que hay más tecnología, pero tenemos que salirnos del laboratorio y estar allá y ver qué es lo que ya están haciendo y ver cómo salen esas nuevas conversaciones. Para que Camilo piense su pregunta, yo le voy a hacer una pregunta a Tomás. Tomás, estaremos todos de acuerdo que todo lo que hacemos, tanto las chiquillas allá desde Puerto Natales como nosotros en nuestros territorios, es que nosotros tratamos de entregar a la gente nuevas habilidades y competencias, ¿cierto? Pero finalmente este rollo es para entregar esas habilidades y competencias, son para crear valores o actitudes frente a la vida, ¿cierto? Y entonces tú has estado, Tomás, trabajando en una cultura muy distinta a la nuestra, como es la cultura china, donde, por ejemplo, los temas de inteligencia artificial son mucho más fáciles de trabajar que nosotros por un tema cultural y todo lo que sea. Entonces mi pregunta es ¿cómo crees que esas culturas locales, o cómo finalmente, porque nos hablaste algo de los yacán y lo que estáis haciendo ahí en el laboratorio, pero ¿cómo crees tú que estas culturas locales afectan la tecnología? O, es decir, una tecnología se puede introducir en una comuna y no en otra. Y eso es muy importante entenderlo, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poco tu experiencia, o más que una pregunta, contarnos cómo ha sido esa experiencia de estar en China y desde ahí cómo es tan distinto a lo nuestro.
Sí, es una buena pregunta, porque voy a contar como los dos contextos distintos. En el centro de estudio, en Tongji, donde hago mi doctorado en Shanghái, eh, se dieron cuenta que los estudiantes que estaban entrando a la universidad no tenían las capacidades que ellos esperaban de un estudiante universitario. Entonces empezaron a intervenir colegios o a apropiarse de colegios, y Tongji, por lo menos en Shanghái, tiene, en el radio urbano, tiene como 4 o 5 colegios. Y lo estaban cambiando a los colegios donde no hay diferencias por edad ni tampoco por niveles. Y hay biolaboratorios, Fab Labs, Makerspaces, lo que como les quieran llamar. Entonces, son grandes colegios de Project-Based Learning. Están haciendo de que los estudiantes que entren al primer año, hoy actualmente, tengan como las habilidades de estudiantes de tercer o cuarto año. Cuando me ha tocado dar clase allá, en la Escuela de Diseño e Innovación, les siempre hago esa pregunta a los estudiantes que son de primero o segundo año. ¿Qué van a hacer cuando ustedes estén en tercero y llegue alguien a primer año y ya están con las mismas capacidades y habilidades de ustedes? Entonces están empujando un poco el carro hacia adelante. Y desde ahí, bueno, también mi tema de tesis en inteligencia artificial y materiales, pero también entender de que las tecnologías de inteligencia artificial, que suenan como súper complejas, la verdad es que son inteligencia humana. Eh, son, no sé, pues un algoritmo de machine learning, un algoritmo de clasificación, es un acto humano. Entonces, existe como una suerte como de a veces, muchas veces como por desconocimiento, de creer que las tecnologías digitales van a venir a reemplazar procesos humanos. Y la verdad es que no, son un complemento. Es como nosotros somos, cada día somos más cyborgs. Por ejemplo, tener anteojos para ver mejor es una tecnología que uno tiene implementada, asumida, ¿cierto? Entonces la inteligencia artificial, que hoy día usamos los teléfonos como una extensión de nuestros cuerpos, también es importante desarrollar el pensamiento crítico frente a la tecnología, más que las habilidades de conocimiento de la tecnología, más que habilidades de programación. Hay que entender qué es lo que realmente es un algoritmo. Hoy día en mis cursos en la escuela de diseño estamos, todo este semestre nos enfocamos 100% en diseño con inteligencia artificial, de usar la capacidad de diseñar con el computador o con la computación como una manera de explorar la creatividad humana, ni siquiera la creatividad del computador mismo. Porque resulta que los lugares donde uno es creativo, o cómo uno procesa información para la creatividad, vienen de tres fuentes. Y si uno pudiera almacenar todas esas tres fuentes de conocimiento en bases de datos, uno podría ser capaz de explorar toda esa base de datos. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto, y esto es muy, muy personal, pero que me ocurrió también, hago el puente con China, de que empecé a analizar las casas construidas en Chile en los últimos 10 años, y que eran todas más o menos parecidas, como las casas de arquitectos, de grandes famosos. Entonces, con NACDaily me entregaron su base de datos y creamos una base de datos de 1.500 casas construidas en Chile en los últimos 10 años. Y con el algoritmo de inteligencia artificial que trabajamos con el grupo de investigación, diseñamos casas 100% hechas con inteligencia artificial, que jamás fueron construidas por un arquitecto chileno, pero son muy similares a las casas chilenas. Pero a pesar de que sean similares, no se parecen a ninguna. O sea, se parecen, pero no son. Entonces tenemos ya una base de datos más o menos de como 10.000 casas generadas con inteligencia artificial que perfectamente podrían estar construidas en Chile, pero jamás fueron construidas. Entonces creo que la inteligencia ahí, Javier, está más como en cómo usar la tecnología como un desarrollo crítico. En paralelo estamos con una estudiante de título, estamos trabajando en Puerto Williams, en el caso específico con profesores, para enseñar estas habilidades de clasificación, categorización, relación de datos, píxeles, etcétera, para que aprendan a entender su entorno de una manera distinta. Porque el pensamiento lógico matemático, algo no ha pasado en Chile, que por ejemplo en países como China, no lo tenemos tan desarrollado, todos desde una base. Entonces un artista no tiene tan desarrollado esas capacidades de pensamiento lógico matemático. Lo mismo que un arquitecto, un diseñador, o incluso yo tengo un hermano ingeniero civil, que debiese ser súper lógico matemático, y no, pues tan cerrado, tan estructurado, que la lógica matemática no le permite operar con creatividad dentro de su ambiente. ¿Ya? Entonces creo que va un poco por ahí, como de desencapsular estas capacidades de la inteligencia artificial y realmente reconocerlas como capacidades de inteligencia humana. Perfecto, me toca a mí. Bueno, pregunta para Javier, entonces, pero creo que podría haber sido para Tomás igual, porque ustedes trabajan en ambientes extremos, extremo norte, extremo sur,
en tu caso, Javier, cuando todo lo que hemos hablado tiene que ver mucho con el relacionamiento comunitario y tiene que ver con generar impacto, y muchas veces hablaste tú, por ejemplo, de temas de educación, pero ¿cómo se vincula el sector productivo? Porque tú estás en una región, la región productiva, digamos, en Chile, económicamente depende mucho, o sea, completamente del norte, pero la misma pregunta podía haberle hecho para Tomás, porque evidentemente también el sector productivo es importante y no lo nombraron. Entonces, Javier, me gustaría saber qué rol tiene el sector productivo en esto. ¿Tiene rol? ¿No tiene rol? ¿Cómo es su rol? Uf, qué difícil. Estamos considerados, se habla por ahí, no sé si mito o verdad, pero que somos la billetera de Chile. La industria, la industria del cobre aquí es, bueno, para el país es una industria muy importante, ¿cierto? Lamentablemente te tengo que decir que la industria del cobre específicamente, así como la de la energía, que también somos bien potencia mundial aquí en nuestra región, son industrias que son bien aversas a la innovación, ¿cierto? Por distintas razones. Uno no puede innovar en una cadena productiva donde uno para una mina o para un sistema energético. Pero sí nos hemos dado cuenta que la industria tiene temas de futuro. Por ejemplo, la biominería, la bioremediación, el tema de los relaves, es un tema muy interesante. Hoy día se está hablando mucho en mi región qué va a pasar cuando las minas cierren. Hoy día, si te fijas, todos hablamos de que están en exploración, los nuevos yacimientos, las expansiones de las grandes corporaciones mineras que existen, pero poco se está hablando de los pasivos ambientales que están quedando. Es decir, hoy día todo nuevo proyecto que desarrolle en nuestra región ya tiene que tener su plan de cierre, como se llama. Entonces, es decir, hoy día lamentablemente la industria nos está dejando muchos pasivos ambientales. Es un tema que está extremadamente compleja. Ustedes también habrán escuchado por ahí lo que se llaman las zonas de sacrificio. Nosotros en nuestra región tenemos dos de ellas, que son termoeléctricas que se desarrollaban con combustibles fósiles, con petcoke principalmente, que hoy día ya también están siendo desarrollados o son temas que están en la palestra. Creo que tenemos que transitar hacia corporaciones que tengan esto que se llama ambivalencia, ¿cierto? Que tienen una pata en la producción, pero también tienen una pata en la innovación. Y en eso estamos apoyando a los sistemas locales. Hoy día nosotros estamos trabajando con grupos mineros, principalmente, donde hemos logrado instalar, que ha sido como un trabajo, pero arduo, algunos laboratorios de prototipo dentro de las operaciones mineras, donde estamos enfocándonos principalmente en temas de residuos. Es interesante el tema de los residuos. No hablo del residuo minero, sino que hablo, por ejemplo, del residuo que generan los campamentos, el orgánico, la basura. Bueno, todos sabemos lo que va a pasar con la ley REP y todo lo que tiene que ver con aquello. Y en el tema energético estamos trabajando básicamente con lo que tiene que ver con la formulación de iniciativas para fomentar la educación. Ahí también la labor que han tenido las compañías mineras es interesante porque han pasado de lo que se llama RSE, ¿cierto? Que todos conocemos como la responsabilidad social empresarial, están pasando a una lógica que se llama como valor compartido. Es decir, cómo desde estas compañías intervenimos en comunidades y generamos potencia, generamos capacidades en esas comunidades para que vayan a la par construyendo su propio desarrollo. Es un temazo, creo que en la medida que nosotros podamos construir nuevos vínculos de las comunidades con estas grandes corporaciones, claramente vamos a tener una mejor región, un mejor país y lejos un mejor planeta. Muchas gracias y eso lo vamos a dejar, ese temazo, para el segundo festival. Vamos a intentar ver qué podemos hacer para que el mundo en el que ustedes trabajan se pueda mezclar con el mundo productivo de una buena manera. ¿Qué políticas públicas podríamos hacer? ¿Qué se podría pensar al respecto? Pero buenísimo dejarlo abierto y así tenemos espacio para una próxima oportunidad. Y finalmente, este es el último panel del último día del festival, así que quería terminar con un nuevo comienzo también, dejar esta misma idea de la patita abierta, pero más desde la inspiración. Así que les queríamos hacer una pregunta a ustedes como humanos,
de cuál es su propósito, qué los inspira, cuál es el mundo que sueñan y por qué están trabajando en lo que están trabajando, para que nos den ese granito de magia que todos necesitamos. Tomás, cuéntanos tu magia. Esto va a sonar como de los modelos que hacen preguntas y después responden la paz mundial, pero más o menos un poco va a eso. Y de verdad, creo que, a ver, primero, ¿quién soy yo? Y yo soy un privilegiado, la verdad. Yo no nací, pedí nacer donde nací y tuve un montón de oportunidades que creo que lo he ido aprovechando en el tiempo, pero también he sido consciente de poder devolver esas oportunidades para poder construir de verdad una sociedad más justa, más sustentable, más vinculada al medio ambiente, más vinculada entre las personas, donde nos podamos detener y conversar con otra persona y tener ese como respeto profundo por el otro, eh, ser una sociedad más sustentable y por eso también trabajar en Puerto Williams implica eso, ¿no? De poder construir un espacio de prospección para el futuro, de poder construir un futuro eh, más igual, más vinculado con los recursos bióticos, etc. Entonces yo creo que eso es lo que más me mueve en estos momentos, indiferente que también tenga como líneas y temáticas de investigación súper tecnológicas, pero que también están en pos de esta sustentabilidad, en pos de usar las tecnologías como un medio para y no como un fin en sí mismo. Eh, cuando uno le hacen estas preguntas, como que lo obligan a mirarse hacia adentro, y creo que es el ejercicio lejos más difícil que existe en la vida. Solo contarles que yo cuando partí en esto fue porque yo soy papá de mellizos, ¿vale? Entonces, cuando vi que mi hijo, cuando en ese minuto que ya tienen 8 años, cuando vi cómo le enseñaban tecnología a los niños, que era como una botella de plástico así de Coca-Cola que le pasaban un alambre con dos botones, yo decía, no, después de ver esto, como todo el mundo, de tener la oportunidad de estar por muchos lados, decía, no, esto no puede ser. Entonces, por ahí, por ahí es que viene toda mi razón de ser, que tiene que ver con entregar estas tecnologías finalmente a los alumnos más desprotegidos. Como recién les decía, yo estoy completamente convencido de que esto de crear nuevas habilidades y competencias en los jóvenes y en los niños y en general en todas las comunidades no busca más que otra cosa que generar una nueva actitud frente a la vida, ¿cierto? Nuevos valores. Todos escuchamos ahí que la ONU, la UNESCO, la OCDE, todas estas siglas maravillosas que conocemos, nos dicen que los jóvenes tienen que ser resilientes, trabajar en equipo, ser creativos. Bueno, y esos son valores finalmente, o son actitudes como uno debe enfrentar la vida, ¿cierto? Y creo que lo que más me motiva a mí, y porque en mi región somos aislados, si bien somos el desierto más árido del mundo, piensen solo para un dato, que entre Santiago y Lima no hay ningún Fab Lab, somos nosotros. Entonces, estamos en cierta forma haciendo patria. Creemos que acercar a las comunidades de acá, de Antofagasta, del norte de Chile, todo lo que hacemos es maravilloso porque les entrega un sinfín de oportunidades. Y nuestro objetivo final es empujar el límite. Nosotros estamos constantemente empujando el límite del conocimiento, empujando el límite de las acciones, empujando el límite de lo que se puede. Entonces, ese es nuestro leitmotiv, ir más allá, ir empujando constantemente los límites del conocimiento, de lo que se puede, de lo que no se puede, para que al finalmente todos crean, porque al final de lo que nosotros hacemos, y aquí creo que todos comparten, es que la construcción de estos espacios de prototipaje lo que hace finalmente es democratizar. Es decir, esta impresora 3D que pareciera ser de la NASA o que la ocupa Elon Musk, no, si vale $100 y se puede ocupar y lo puedes aprender. Entonces eso es lo que buscamos, tratar de democratizar todas estas tecnologías en mis comunidades, en las comunidades del norte de Chile, para que todos tengan las mismas oportunidades. Bueno, yo creo que en mi caso es como el equilibrio entre estar un poco siempre en contra del status quo, que es lo que yo creo que siempre me ha seguido desde que estudié ingeniería. No entendía por qué los ingenieros hacían lo que yo no creía que era la ingeniería, y más tarde igual en investigación siento que los investigadores no hacen lo que
deberían de hacer los investigadores. Y justamente yo creo que esa idea de siempre estar un poco en contra del status quo, que se puede poner siempre como un poco en rebeldía o en contra del sistema, pero siempre guiado por un sentimiento de optimismo, es decir, de que se puede. O sea, decir que la investigación puede generar un impacto, decir que las tecnologías pueden ser mucho más locales o que podemos aprovechar las instancias de la tradición y juntarla con tecnología, yo son cosas que creo, así como creo también de que mis estudiantes serán mejores profesionales y que mejorarán el planeta en el que vivimos. Entonces, para mí siempre ha sido como ese equilibrio entre una constante crítica al sistema, pero con una visión optimista de que se pueden hacer las cosas. Y eso es lo que me interesa, por supuesto, compartirle a los estudiantes cuando uno está en docencia, es lo que quiere, a los colaboradores o a la gente que trabaja conmigo, y también en la familia, que finalmente es también el legado que uno quiere dejar. Así que eso es lo que me motiva. Bien, muchas gracias. Ya estamos llegando al final de este panel. Antes de cerrar, les recuerdo que los dejo invitados a ver los stands virtuales de los proyectos de los asociados y de los emprendedores, para que puedan nutrirse de lo que está pasando en Magallanes y en todo el resto de Chile, desde el emprendimiento hasta la innovación propiamente tal. Y gracias a ustedes por compartir este espacio y pensar un poquitito más cómo nos imaginamos esta nueva humanidad, por contarnos qué es lo que ustedes están pensando hacia eso, una humanidad que tenga valores trabajados, que sea más sostenible, que tenga nuevos límites, que sea más resiliente, entre otras cosas. Así que muchas gracias a todos los asistentes, y con esto nos despedimos de los paneles de este festival. Adiós, adiós. Chao, chao.